Perfecto. Ok, gracias. Entonces, aquí vamos a ver el cuadrito y nos vamos a ir, o vamos a ver el protocolo, y nos vamos a ir a la relación jurídica procesal. Relación jurídica procesal, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los sujetos. Los sujetos, que es la parte actora, la parte demandada. En este caso, la parte actora, habíamos dicho que era Juan Pablo. La parte demandada, habíamos dicho que era Pedro Pablo, Miguel y Burundanga, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan Pablo, más bien era Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez aquí. Juan Pérez supuestamente le vendió a Pedro Pablo supuestamente le vendió a Miguel, y Miguel supuestamente le vendió a Burundanga, ¿no? Entonces, el actor es Juan Pérez y los demandados son todos los de acá, porque se va a demandar la nulidad de todo, ¿no? Ok, entonces vamos a regresar a la demanda. Vamos a regresar a la demanda y muy sencillo. ¿Quién es la parte actora? Pérez Juan. Pérez Juan. ¿En contra de quién? De Pedro Pablo. En contra de Miguel Miguel. y en contra de Burundanga. ¿No? Así de sencillo. Luego, de ahí ya habíamos visto que era un juicio ordinario civil porque en teoría general del proceso hay vías ordinarias y vías especiales. Entonces, revisamos todas las vías especiales que había en el Código de Procedimientos Civiles y ninguna se adecuaba al juicio que vamos a iniciar, ¿no? A la demanda que vamos a presentar. Entonces, es un juicio ordinario civil. O si fuera una vía especial, pues aquí le pondríamos juicio especial hipotecario, juicio especial de controversias de arrendamiento inmobiliario, o le pondríamos juicio oral civil, ¿no? La vía. La parte actora, la parte demandada, la vía, y es un escrito inicial, ¿no? Luego de ahí nos vamos con la competencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había competencia por materia, por cuantía, por territorio, por turno y por prevención? Entonces, Maestro, ¿y sí, no nos estaría ahí también como demandar al registro público? sí, sí también lo vamos a poner al registro, y acuérdense que también habíamos hablado de los notarios, ¿no? Que ahí vamos a analizar la ley registro público de la propiedad y del comercio, ¿no? Del comercio, y ahí vamos a valorar si demandábamos o no demandábamos al notario. ¿Se acuerdan que les había comentado que tenemos que analizar la ley del notariado para determinar si había vicios formales o no en la escritura, y ello nos llevaba a determinar si el notario podía ser demandado o no demandado? Es decir, si el notario tenía legitimación pasiva en la causa, ¿no? Legitimación pasiva en la causa no es otra cosa más que puede o no ser demandado. Así de sencillo. O sea, si está vinculado o no, vinculado con la relación jurídica sustancial, y puede ser por ende demandado, ¿no? Bueno, luego vimos en el cuadrito, vimos la competencia.
en el cuadrito, vimos también, vimos en los presupuestos procesales, vimos la vía, que era la vía especial, la vía ordinaria civil. Luego, dentro de eso, vimos la competencia. Vimos que había competencia por materia, competencia por grado, competencia por cuantía, por turno y por territorio. Y entonces vimos que la competencia por materia era un era un juez civil de proceso escrito, ¿no? De grado de primera instancia. Por cuantía era un juez civil de proceso escrito, porque si es menor la cuantía es un juez oral civil, aquí no. Y por territorio habíamos visto que era el del lugar de la cosa, que es en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de ahí, pues nos regresamos a nuestra demanda y así de sencillo le vamos a poner la competencia. Y en la competencia es un señor juez de lo civil de proceso escrito. ¿Qué competencia es esta? Por materia, ¿no? De la Ciudad de México. ¿Qué competencia es esta? Por territorio, ¿no? Que por turno corresponde. ¿Qué competencia es esa? Por turno. ¿Ya vieron qué sencillo es? No tiene complicación. Ahora, después, lo que sigue es poner quién va a promover. Y aquí va a promover Juan Pérez. Y les dije que podía promover, esto es la parte de la legitimación activa en la causa y en el proceso. Y ahí les dije que podían, en la parte, podían demandar por sí, recuerden que vimos el artículo primero, por sí, por su representante legal, por su apoderado, por el Ministerio Público o por cualquier persona autorizada por la ley, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona autorizada por la ley puede ser en algunas ocasiones, en otros no, códigos, en algunas ocasiones se permite la gestión de negocios, en otras no, ¿no? Gestor de negocios. Representante legal, el padre que ejerce la patria potestad, porque la representación deriva de la ley, ¿no? Y de un hecho jurídico. La representación voluntaria o apoderado deriva de un acto jurídico voluntario, en el caso del poder. Una cosa es la representación legal y otra cosa es la representación voluntaria. Son cosas diferentes. Representación legal deriva de la ley y deriva de un hecho jurídico. La patria potestad. ¿Cuál es el hecho jurídico que da origen a la patria potestad? La filiación, ¿no? En el caso de la representación legal, si bien deriva de la ley, pero deriva de un acto jurídico, ¿no? Un mandato, un poder, ¿no? Es una diferencia, ¿eh? Es diferente. O el Ministerio Público en ciertos casos, por ejemplo, en las sucesiones, ¿no? Cuando el Ministerio Público, cuando los herederos todavía no han citado, los representa el Ministerio Público, ¿no? A ver, lo voy a silenciar. O cualquier otra persona autorizada por la ley, pues ya les dijo, ¿no? Quien ejerza la custodia de un menor, quien ejerza la guarda material de un menor, ¿no? Bueno, entonces aquí habíamos dicho que era por sí, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra demanda y le ponemos aquí
por sí. Entonces, normalmente lo que dice aquí es Juan Pérez aquí le quitamos en mi carácter de apoderado general, le ponemos por mi propio derecho, o le pueden poner, hay gente que critica esto, y luego le pueden por sí, como señala el código, ¿no? Por sí, o por mi propio derecho, personalidad, que le pido me reconozca dentro de este juicio. Ante usted, señor juez, expongo. Normalmente hay demandas en las que en el mismo primer párrafo ponen los domicilios de las autoridades, pero es un párrafo de casi una hoja, ¿no? Y a veces no se entiende. Entonces, me parece que es más claro dividir los párrafos de cada cosa, ¿no? Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones, aulas personales, documentos y para que se practiquen las diligencias que sean necesarias, el ubicado en tal, ¿no? El Código de Procedimientos Civiles establece que hay que señalar el domicilio del actor para oír y recibir notificaciones. Luego, hay que señalar los autorizados en términos del artículo 112. El artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles tiene dos tipos de autorizados. Los autorizados del artículo 112, párrafo cuarto, y los autorizados del artículo 112, párrafo séptimo. Los autorizados del artículo 112, párrafo cuarto, son los abogados. Autorizo en términos y con todas las facultades, incluyendo la de formular posiciones, no así la de absolverlas, a licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y con acreditación de folio número expedido por la primera Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ¿no? En algunos estados no hay acreditación de folio, sino una inscripción en un libro del tribunal. Entonces hay que tener cuidado porque a pesar de que es un tema administrativo, pues podrían condicionarles el reconocimiento del carácter de abogados por no cumplir ese requisito administrativo. Lo consideren constitucional o inconstitucional. La verdad es que para ser prácticos se van a tardar mucho en impugnar y no sabemos cuál será el resultado, ¿no? No podemos predecir con exactitud cuál será el resultado de la impugnación y lo mejor es, y lo más práctico, lo más rápido es cuando vayan a iniciar, tomen un asunto que sea en un estado en donde no hayan litigado, revisen que si se requiere la inscripción en algún libro o en algún registro del tribunal, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, lo único que nos dan un registro, hacemos un trámite en la primera secretaría y nos dan un registro. Pero, por ejemplo, en Puebla también se hace un registro, pero en Puebla, para hacer el registro, es necesario que el título tenga, realizar un trámite de legalización del título previamente a iniciar los trámites en el tribunal. Y ustedes dicen, bueno, pues si lo expidió la universidad, si la SEP ya me expidió una cédula, pues para qué se necesita legalizar el título, ¿no? Pues así está la normatividad. No, es que es inconstitucional. Bueno, pueden impugnarlo. El problema es que la impugnación es larga y no sabemos en qué va a parar. Lo más práctico es ir en la Secretaría de Gobernación, ver los requisitos, legalizar su título y iniciar su trámite, ¿no? Lo más práctico.
Luego, El de la UAM no lo solicitan legalizado, maestro. sí, aquí en No, no me Puebla, lo pidieron. aquí en algunos estados no, por ejemplo en Querétaro, no me pidieron ese requisito. En Puebla sí. En Puebla me pidieron esa legalización porque es un requisito que se establece en Puebla en la Pero actualidad. el título de la UAM, maestro, o el de la Así Libre. es, de la UAM. A mí no me lo pidieron. ¿Cuándo lo hiciste? Ya tiene como 4 años o más y Bueno, tardó incluso el nosotros lo licenciado Álvaro. hicimos, yo lo hice en Puebla hace 3, 4 meses, ¿no? Entonces, Ah, tengan cuidado, y no, no me pidieron, pero me tardó 1 año en que me lo devolvieran así y por es, cierto ya hecho chicharrón y así es, manchado. así es. A mí me tardó 3 meses, 2 meses, ¿no? Pero sí me pedían la legalización del título. Sí me pidieron la legalización. Bueno, yo consideraba que es un requisito innecesario y absurdo porque si ya la universidad expidió el título y si la SEP ya expidió la cédula, quiere decir que ya validó todo el proceso, ¿no? Sin embargo, pues empezáramos un litigio sobre un litigio. Entonces, es tardado, caro y no sabemos de qué va a parar, ¿no? Entonces, lo recomendable es que no se confíen y cuando vayan a litigar en algún estado, revisen el trámite relativo a la inscripción de sus títulos en los registros que en su caso haya y el trámite, o sea, no crean que es tan rápido, ¿no? Por ejemplo, me pasó en Querétaro, es muy rápido. En Querétaro llevé el título, me hicieron llené una forma, llevé identificación, la cédula y me dieron mi registro, número de registro. Pero en Puebla me tardaron 2 meses. Entonces, si ustedes toman el asunto y quieren hacer los trámites casi al presentar la demanda, pues eh, tienen que tener esas precauciones, ¿no? Y ir viendo estado por estado. Luego, Maestro, sí, una pregunta. Ahora que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿el tribunal se sigue llamando Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México? bueno, le podemos Eso es algo poner que me surgió porque efectivamente todos los documentos del tribunal, los acuerdos y demás están con el logo de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces dije yo, bueno, entonces es Tribunal Superior o es Poder Judicial, ¿qué es lo correcto? antes era Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Así y es. con la nueva ley, hay una nueva ley que es la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Hay una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Entonces tienes razón aquí. Luego, gracias, el artículo 112, párrafo séptimo, eh, es aquí el párrafo séptimo, aquí no son las autorizaciones de los abogados, sino son autorizaciones de cualquier persona que no sea abogada para poder eh, eh, revisar el expediente, para poder oír y recibir notificaciones, ¿no? Para poder reproducir las constancias por medio de celulares, de escáneres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con fundamento en el artículo 112, párrafo séptimo del Código de Procedimientos Civiles, autorizo para oír y recibir todo tipo de notificaciones a unos personales, documentos, imponerse del expediente y reproducir las constancias y anexos que en su caso los que obren el seguro del juzgado, por medios electrónicos, escáner, cámara fotográfica o cualquier medio idóneo para ellos, a los C tal, 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 ¿no? Es importante que pongan todo esto porque, por ejemplo, he visto, autorizo para ir a recibir todo tipo de notificaciones a los personales, imponerse del autos, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a recoger un oficio, no, es que no pusiste recibir documentos. Nada más autorizaste para recibir notificaciones, no para recibir documentos. Y un oficio o un exhorto no es una notificación, es un documento. Bueno, pues hay que poner esto, ¿no? O reproducir las constancias y anexos, que en su caso obren el seguro del juzgado. Oye, es que esto no está en el expediente.
Oiga, pero forma parte del expediente. No, eso está en el seguro del juzgado y tú no lo autorizas. Entonces, para evitar esos temas, pues ahí sean un poco de detalle a efecto, ¿no? Bueno, las prestaciones. En las prestaciones, nos regresamos a nuestro cuadro. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Está muy sencillo, ¿no? Claro, maestro. Bueno, está muy sencillo. Luego, vean. Nos regresamos a nuestro cuadrito. En las prestaciones nos vamos a la relación jurídica procesal y nos regresamos al objeto. Ya hablamos de los sujetos. Ahora nos vamos al objeto del proceso. El objeto es crear, modificar, transmitir o extinguir derechos, obligaciones, deberes y cargas procesales. Entonces, habíamos analizado si era una acción constitutiva, una acción declarativa, una acción constitutiva o una acción de condena, ¿no? Y si era una prestación de dar, una prestación de hacer, prestación de no hacer o prestación de tolerar. Las mismas que les hablé del 2011 y las demás, ¿no? En donde dicen qué se entiende por obligación de dar, qué se entiende por obligación de hacer, qué se entiende por obligación de no hacer, ¿no? Y entonces habíamos hablado que íbamos a solicitar la declaración de nulidad absoluta y sus consecuencias de la primera compraventa, ¿no? Así como la condena a la desocupación y entrega del inmueble, ¿no? Y vamos a solicitar la declaración absoluta de la segunda compraventa, la primera compraventa por falta de consentimiento, porque el cliente Juan Pérez no había otorgado su consentimiento. La segunda, declara la nulidad absoluta por falta de objeto, ¿no? Porque era un objeto ajeno, ¿no? Y sus consecuencias, la condena a la desocupación y entrega del inmueble, ¿no? Declare la nulidad absoluta de la tercera compraventa y sus consecuencias, la condena a la desocupación y entrega del inmueble, ¿no? Entonces, lo único que van a hacer, van a agarrar y lo van a copiar y lo van a poner en su demanda. Van a agarrar y van a hacer esto. Prestaciones. Prestaciones. Entonces, vamos a poner así. Podemos poner así. Podemos poner así. Podemos poner que usted declare la nulidad absoluta por falta de consentimiento del primer supuesto contrato de compraventa y ordene o condene, primero que genere la nulidad, ¿no? De la compraventa. Del primer supuesto contrato de compraventa. Después, la consecuencia sería, B, que usted condene ¿a qué? A devolver las cosas al estado en que se encontraban. Es una de las consecuencias de la nulidad, ¿no? Que se encontraban al momento, hasta antes de la celebración de la primera
o del primer supuesto contrato de compraventa. ¿No? Luego, dentro de regresar los estados, sé que usted declare la nulidad de la escritura pública, número tal, de fecha tal, que contiene el primer supuesto contrato de compraventa, ¿no? Luego, es todo el caminito. Y usted declare la nulidad absoluta de la inscripción de la escritura, o de más bien del testimonio, del primer testimonio, de la escritura pública que contiene el primer de la inscripción en el folio real, número tal, ¿no? Del primer testimonio de la escritura pública que contiene el primer supuesto contrato de compraventa, ¿no? Luego, ¿lo podemos dejar al revés? La nulidad absoluta del contrato. Una cosa es el contrato, otra cosa es la escritura pública, otra cosa es la inscripción de, otra cosa es de que usted condene a devolver las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la celebración del primer supuesto contrato. Luego, que usted condene a desocupación y entrega del inmueble objeto de los tres supuestos contratos de compra-venta, ¿no? Luego, ese es el primero. Lo mismo lo hacemos con el segundo y con el tercero. Lo podemos hacer para evitar tener tantas prestaciones. Lo que puedo hacer es declarar nulidad absoluta por falta de consentimiento, o ya la falta de consentimiento lo podemos poner en los hechos. Y hacerlo más sencillo, declare la nulidad absoluta de los tres supuestos contratos de compra-venta. Declare la nulidad absoluta de las tres escrituras públicas que contienen los tres supuestos contratos de compra-venta, ¿no? Que usted declare la nulidad absoluta de las inscripciones en los folios tales, o en el folio, si es que es un folio o si son varios folios, de los testimonios
de las escrituras públicas que contienen los 3 supuestos contratos de compraventa. Traten de hacerlo simple. Mientras una demanda sea más larga, engorrosa, de flojera, es más difícil que la entiendan. Y es más difícil que la defiendan. Acuérdense que el principio básico, uno de los principios más importantes en el proceso y en el litigio es el principio de congruencia. Si ustedes piden mal, les van a acordar mal. Si ustedes piden bien, es probable que les acuerden bien. Si ustedes piden bien y les acuerdan mal, van a poder alegar la violación del principio de congruencia. Yo te pedí que me declararas, que condenaras y condenaras, no lo hiciste. Entonces, no cumples con el principio de congruencia, ¿no? Maestro, Mande. ahí en cualquiera de ambas formas o maneras de redactar, se tiene que precisar la fecha de los contratos, ¿no? No necesariamente porque la demanda es un todo. Muchos Ajá. especifican todos los datos de los contratos. Sin embargo, Digo, porque para efectos de evitar que el juez prevenga, ahora, en su experiencia como postulante, ¿qué manera esta, aconsejas que pongamos en la demanda? Así como un todo. así Ok. Sí. a mí me ha funcionado lo más sencillo posible. Cuando ustedes vean una demanda de 100 hojas, 200, 300, y cuando vean una demanda de 10 hojas, 6 hojas, las de 6 hojas son las más peligrosas, ¿no? Pueden ustedes poner la nulidad absoluta de los 3 supuestos contratos de compraventa de fechas tales y tales y tales, ¿no? La nulidad de escritura de las 3 escrituras públicas, números tales, tales y tales, de fechas tales y tales y tales, expedidas por voluntarios tales y tales, que contienen los supuestos contratos de compraventa. La nulidad absoluta de la inscripción es tal, 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 en el folio real tal, de las escrituras tales y tales y tales, que contienen los 3 contratos. Que condena a devolverles a las cosas al estado en que se encontraban y que usted condena la desocupación de entrega del inmueble, ¿no? Lo pueden hacer de manera detallada. A mí lo que me ha funcionado es hacerlo de manera lo más sencilla posible. Lo más sencillo que se pueda es a mí lo que me ha funcionado, ¿no? Lo más ordenado, lo más limpio que se pueda es a mí lo que me ha funcionado, ¿no? Entonces, y ya si previenen, pues aclara que ya está en tal, que la demanda es un todo y que viene identificado en los hechos. Por eso les voy a proponer una redacción de hechos que sea acorde con esto, ¿no? Porque también, si obviamente no ponen los datos en los hechos, pues ahí, ¿no? Ahí sí habría un motivo de una prevención, ¿no? Entonces aquí, así de sencillo. Bueno, luego, de ahí, lo que vamos a hacer es, miren, también nos falta que usted condene a la cantidad que se actualice por concepto que usted condene al pago o a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de gastos y costas que originen la tramitación de este juicio, ¿no? Ok. Luego, lo que vamos a hacer es aquí, lo que podemos hacer es aquí que
en el tema de los demandados, como son varios demandados, vamos a decir que lo podemos hacer de varias maneras. La verdad es que no hay un formato para las demandas. Entonces, demando del señor Pedro Pablo el cumplimiento de las prestaciones A, B, A, A, D, E y F. A, D, E y F. Quien puede ser emplazado en el domicilio ubicado en tal, ¿no? Hay quienes demandan todo, a todos. El problema de demandar todo, hay muchos, yo he escuchado gente que dice, pues tú demanda todo y a ver qué te dan. El problema de demandar todo y a ver qué te dan es que te pueden condenar en costas, ¿no? A la parte actual. Entonces, demando del señor Miguel el cumplimiento de las prestaciones igual a D, E y F, ¿no? Demando del señor Urundanga el cumplimiento de las prestaciones A, D, E y F. Demando del registro público de la propiedad y del comercio de la Ciudad de México. Realmente es de la dirección general, ¿no? Espérame un segundo. Bueno. Repitamos un segundito. De la dirección general del registro público de la propiedad y del comercio de el cumplimiento de las prestaciones, en este caso sería de la C, ¿no? De la unidad absoluta de las inscripciones, de la prestación C, quien puede ser emplazado en el domicilio tal. Espérame un segundo. ¿No? Y ya, luego. De ahí, podemos demandar a los notarios 1, 2 y 3, licenciados tales, notarios de tales lugares, el cumplimiento de la prestación B.
Ahorita les voy a decir por qué. Ahorita les voy a decir por qué es eso. Lo pueden poner Ahí así. sí, Ande. perdón, maestro, ahí sí es necesario precisar el nombre del titular de Sí, la claro. notaría. Sí, claro. Sí, Ah, ok. claro. El Lo que viene licenciado en el tal, instrumento. titular de la notaría tal. O quien lo haya sustituido, porque hay veces que ya los notarios están muertos, ¿no? Tengan cuidado con eso, porque es una muy buena pregunta, porque suponiendo que los notarios ya están muertos, tienen que hacer esa investigación, pueden señalar al notario y obviamente si ya está muerto, pues no van a demandar a sucesión porque no actúa en lo personal. Entonces tendrían que demandar ¿a quién? Según la ley del notariado, quien sustituye la función del notario después de 5 años, es decir, el notario tiene 5 años los folios, los libros, y después de 5 años lo remite al Archivo General de Notarías. Entonces, si ya está muerto o ya lo destituyeron o alguna cosa, pues tienen que demandar a el Archivo General de Notarías. Pero, por ejemplo, maestro, también yo he leído algunos acuerdos que dicen que tal notaría deja de tener funciones y todos sus protocolos se pasan a X notaría. Entonces ahí Claro. se demandaría esa X notaría. Yo lo que haría, pondría al notario y después, quien en su caso fue sustituido en sus funciones por el notario tal. O a veces no son un solo notario, son notarios asociados, hay sesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante, ¿no? Perdón, maestro. Ande. Lo que pasa es que cuando se hace un cierre de un protocolo, Sí. el notario que lo sustituye solamente lo hace para eso, pero el cierre por lo regular se realiza en un lapso de 6 meses. Entonces, en este caso sí se debe demandar directamente al Archivo General de Notarías, que es el que se queda con el resguardo, para que en un momento haga la anotación dentro del mismo protocolo. Yo lo que hago es siempre, cuando hay ese tema, esa duda, designo al notario anterior, al notario nuevo y al Archivo General de Notarios. Si ya se murió, Sí. al Archivo General de Notarios, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, acuérdense que si no demandan a todos los que deben demandar, les pueden reponer el procedimiento. El problema no solo es reponer el procedimiento, que pierdan tiempo, dinero y pierdan al cliente, sino el problema es que ya vieron la estrategia, ya vieron los documentos, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, José. Luego, de ahí, aquí pues ya los quitamos, los hechos. Esto lo podemos hacer. Hay quien no le gusta esto, los marcos, vamos a hacerlo así. Prestaciones. O hay otros que lo hacen todavía, lo pueden hacer así. Más sencillo. Esto se puede hacer todavía más sencillo. O sea, hagan su primer proyecto y después traten de compactarlo lo más sencillo, ¿no? Demanda del señor Pedro Pablo, Miguel y Burundanga el cumplimiento de las prestaciones tales y se ahorran todo esto, ¿no? O u otra opción, lo que hacen es aquí, demando del señor Pedro Pablo, la A, quitamos estas, B,
C y D. Y luego, demanda del registro público, la nulidad de la inscripción, demanda de los notarios, y le ponen aquí la nulidad de la escritura, ¿no? Entonces, vean lo que sea más sencillo, lo que sea más legible, más claro, siempre pensando en el principio de congruencia y exhaustividad, ¿no? Bueno, luego, hechos. De aquí, de los hechos, nos vamos a regresar otra vez al cuadrito, al protocolo, y en el protocolo nos vamos a los hechos en la relación jurídica procesal, nos vamos a regresar a la relación jurídica sustancial, porque los hechos tienen que ver con la relación jurídica sustancial. Entonces, ¿se acuerdan que vimos un inicio, un desarrollo y una extinción? ¿No? Y vimos esto. Entonces, esto lo único que van a hacer, lo van a pasar a su cuadrito y lo van a desarrollar. Miren. Lo van a pasar a su proyecto de demanda y lo van a desarrollar. ¿Ya vieron qué sencillo es esto? Vean. Vamos a quitar todo, vamos a empezar de cero. Van a hacer en sus hechos lo que van a hacer es uno. En el 1 se van a referir al inicio. Luego van a hacer el desarrollo. Y luego van a hacer la extinción. Y luego en el inicio van a poner los 3 contratos. Vean qué fácil es. Aquí es el inicio. Pueden poner primer supuesto contrato o pueden poner un antecedente de la propiedad, ¿no? Propiedad inicial, primer supuesto contrato, segundo supuesto contrato, tercer supuesto contrato y abarcamos el inicio, ¿no? El inicio. Esto después lo van a quitar, pero nada más para que se ubiquen. Este después lo van a borrar, esto. Luego, desarrollo. Así van a construir el esquema de su demanda. 5. Desarrollo del primer contrato.
desarrollo del segundo desarrollo del puesto contrato. Y luego, esto es nada más para que se ubique y se apoye. Y entonces, ya se ubicaron y la propiedad inicial, el suscrito, soy propietario. Ahora, si ponen eso, ¿qué es lo que va a ser el contrario? Si ponen, soy propietario del inmueble ubicado en tal lugar. ¿Qué les va a decir el contrario? Que no es un hecho propio a la hora de contestar, ¿no? Está bien, sí, es cierto. Pero no les va a decir, además de que no es un hecho propio, no les va a alegar que es falso. Sí, lo va a negar porque él El primer comprador va a decir que es falso. Porque o va a decir, no es un hecho propio, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio, sin embargo te manifiesto que el propietario es Burundanga. El segundo va a decir, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio, pero te afirmo que el propietario es Burundanga. Y Burundanga va a decir, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio, sin embargo te manifiesto que es falso. Lo cual, en principio, técnicamente es, bueno, pues una contradicción, ni lo afirmas ni lo niegas, o lo afirmas o lo niegas, o ni lo afirmas ni lo niegas, ¿no? Entonces, aquí, en estricta técnica procesal, no es un hecho propio, sin embargo, es una trampa, porque si ni se afirma ni se niega, no se está controvirtiendo. Y en términos del 297, debe ser el 290, no, 257, ahora tenemos el artículo. El hecho que no se controvierte se tiene por aceptado. Busquen el artículo, debe ser como el 257, 267, por ahí así, en donde dice que si no se controvierte, lo que no se controvierte se tiene por aceptado, se tiene por confesado. Es una confesión ficta, ¿no? Pero no solo eso. Si yo fuera el contrario, yo no solo lo negaría, sino también lo denunciaría por fraude procesal, ¿no? Porque en la actualidad ya no es propietario. ¿Están de acuerdo? Es el 266, maestro. 276. 66. 266 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué establece? Sí, dice, si en el escrito de contestación el demandado no se refiere a cada uno de los hechos aludidos por el actor, confesándolos o negándolos y expresándolos que ignore por no ser propios, se tendrán por fictamente confesados por dicho demandado. Y esta confesión ficta se podrá tomar en consideración en cualquier estado del juicio y aún en la sentencia definitiva. ¿Ya vieron? Bueno. ¿No? Bueno. Luego, entonces, yo lo denunciaría si fuera el segundo, tercero o cuarto, porque está por fraude procesal, porque ya no es el propietario. ¿Están de acuerdo? Precisamente se va a pedir la nulidad y se van a retrotraer, pero hasta que se retrotraigan. Ahorita ya no es el propietario. Entonces, lo que hay que poner, sugiero, el suscrito, aparezco, o
adquirí la propiedad del inmueble ubicado en tal, ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo lo adquirí, no soy el propietario. Tengan mucho cuidado porque los fraudes procesales están a la vuelta de la esquina, ¿no? Luego, 2. Esto lo acredito con el testimonio de la escritura pública tal, número tal, expedida por tal, de fecha tal, que contiene un contrato, puede ser de donación, vamos a poner de donación, ¿no? De donación, mismo testimonio, mismo que acompaño, como anexo 1, ¿no? O una forma de redactarlo, el señor Santiago me transmitió la propiedad mediante una donación. Ahora, si lo quieren hacer más sencillo, quítenle toda la palabrería. Me donó. Vean todo lo que se quitan, ¿no? El nuevo tal. Así de sencillo. Es importantísimo los verbos y es importantísimo mientras redacten, la recomendación es redactar lo menos posible afirmando hechos propios, porque van a tener problemas en la elaboración del pliego de posiciones. Ahora les digo por qué. Esto lo acredito con tal, ¿no? 2. También, ¿con quién lo acreditarían? Con testigo. Así como El contrato. con la constancia de folio real, la copia certificada de la constancia de folio real y la constancia de existencia o inexistencia de gravámenes de fecha tal, expedida por tal, mismos que acompaño como anexos 1, 2 y 3, ¿no? ¿No? Luego, vamos a cambiarle. A mí me gusta esta letra es muy limpia. ¿Qué pasó, Rubén? Maestro, ¿no sería necesario poner las fechas? Sí, claro. Sí, claro. Puedes poner el, no sé, 17 de enero de 1967, el señor tal. Ahora, en los hechos tienen que poner tiempo, modo y lugar. Tiempo, modo y lugar. ¿Sí? El señor me donó el inmueble ubicado en tal, ¿no? Luego, esto lo pueden hacer así. Yo lo que hago en algunas demandas lo hago así. Propiedad inicial.
y desarrollo el hecho. Para que los subtítulos, el juez, leyendo los puros subtítulos, entienda la demanda. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer juntos, ¿no? A mí me ha funcionado que lo hago así y entonces leen los subtítulos y entienden la demanda. Luego 2. Primer supuesto contrato. No sé, 16 de diciembre, de 2017, ¿no? Supuestamente, el señor Pedro Pablo me compró el inmueble ubicado en tal. Luego, supuestamente, el señor Pedro Pablo me pagó como precio del inmueble la cantidad de $1 millón de pesos. 5 millones de pesos. ¿No? Esto lo acredito con el testimonio de la escritura pública, tal. Pero aquí van a tener un problema, porque todavía lo pueden adquirir, lo pueden obtener, porque son parte, supuestamente, son parte del contrato, ¿no? Lo van a poder, en este caso sería el anexo, el folio real, el anexo, y sería el anexo 4, ¿no? Como anexos, en este caso sería anexos 2, porque es el folio real, el 3, el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, y 4, ¿no? Y 4, ¿sí? Ahorita no se preocupen tanto por los detalles, eso es una vez que terminemos la estructura. Después, lo que vamos a hacer, que me comentaban de la fecha, los datos, etcétera, etcétera, ahorita vamos a detallar, vamos a desarrollar esto. Y después nos vamos a regresar, ya que tengamos la estructura, y vamos a detallar tiempo, modo y lugar de cada cosa, ¿no? Y después de que terminemos de detallar tiempo, modo, lugar, vamos a detallar las pruebas que están relacionadas con cada hecho, ¿no? Pero vamos a poner primero los cimientos, después ponemos la varilla, después ponemos los ladrillos y después la pintamos, ¿no? Bueno. Luego, pero primero, para que no nos perdamos, estamos en la propiedad inicial y después estamos en el primer contrato, luego vamos sobre el segundo contrato, luego vamos sobre el tercero. Y me van a preguntar, oye, pero la posesión, espérense, estamos construyendo
la estructura de la propiedad. Después construimos la estructura de la posesión. Esa es delicadísima. ¿Por qué? Porque puede ustedes crear una confesión judicial espontánea en relación a quién tiene la posesión. Y entonces van a relevar de la carga de la prueba, por lo menos en el periodo que ustedes están confesando, que la posesión la tiene otra persona, ¿no? Entonces, cuidado. Ahorita estamos con la propiedad. Estamos en la propiedad. Luego estamos en el primer contrato. Luego vamos al segundo contrato. Luego, no sé, el 20 de enero de 2018, supuestamente, Pedro Pablo le vendió ¿a quién? A Miguel, y le compró el inmueble ubicado en tal. Supuestamente, el señor Pedro Pablo, más bien, supuestamente el señor Miguel le pagó y el señor Pedro Pablo recibió como precio del inmueble la cantidad de 6 millones de pesos. Esto lo acredita con el que contiene el contrato de, aquí, bueno, perdón, aquí sería el contrato de compraventa. Aquí sería el contrato de compraventa. Anexo 2, anexo 3 y anexo 5. ¿No? Ahora, ¿por qué así? Porque le tienen que imputar ustedes los hechos a la parte contraria. ¿Por qué? Porque cuando hagan su pliego de posiciones, le tienen que imputar a la parte contraria las afirmaciones, los hechos. Es decir, en la posición va a decir que diga si es cierto como lo es. Vamos a ver que le vamos a hacer un pliego de posiciones a Miguel. Que diga si es cierto como lo es que usted pagó al señor Pedro Pablo la cantidad de 6 millones de pesos. La clave de las posiciones, del pliego de posiciones, son los verbos. Si ustedes no imputan, al contrario, con los verbos adecuados, no van a poder armar su pliego de posiciones. Que diga si es cierto como lo es que usted le pagó o pagó al señor Pedro Pablo la cantidad de 6 millones de pesos como precio de la compraventa del inmueble tal. Ahora, el pliego de posiciones al señor Pedro Pablo. Que diga si es cierto como lo es que usted recibió del señor Miguel la cantidad de 6 millones de pesos como precio del inmueble. Tienen que imputar con los verbos, ¿no? Por ejemplo, yo nada más pondría, si nada más pondría, supuestamente el señor Miguel le pagó a Pedro Pablo como precio del inmueble la cantidad de 6 millones y quitar que él recibió. Pues cuando haga mi pliego de disposiciones, voy a poder imputarle a Miguel, el que diga, es cierto como lo es, que le pago al señor, pero me va a costar trabajo y no le voy a poder imputar a Pablo. Porque si no pongo esto, se lo puedo dejar así. Pero en el momento de la confesional y de elaborar el pliego, ¿cómo voy a elaborar el pliego, la posición a Pedro Pablo, si no está aquí? Entonces, el señor, que diga si es cierto como le es que el señor Miguel pagó a Pedro Pablo, que diga si es cierto como lo es que el señor Pedro Pablo recibió, ¿no? Así debe ser. Luego, tercer contrato de compraventa. Ya de salida, ¿no? Sí.
El 15 de febrero o de marzo de 2020, supuestamente el señor Miguel le vendió a Burundanga y le compró el inmueble tal. Entonces, cuando hagan el pliego de posiciones, que diga si es cierto como no es, que usted le vendió a Burundanga el inmueble tal. Que diga si es cierto como no es, que usted le compró a Miguel el inmueble tal. Que al final sería una posición innecesaria porque pues ya hay una documental, ¿no? Pero a veces nos llevamos sorpresas. No, yo no le compré. No, yo no le vendí. No, yo no recibí el precio. No, yo no le pagué el precio, ¿no? Entonces, a lo mejor técnicamente estaría mal porque es una prueba innecesaria, pero en ocasiones se lleva unas sorpresas. Yo me he llevado sorpresas digo, no, ¿para qué la pongo si de todos modos ya está acreditado? Pero, digo, la pongo. A veces la declaran ilegal porque ya está en la documental, a veces no, y a veces se le hacen, y me tocó una que usted le pagó el precio. No, yo no se lo pagué. Ah, caray, ¿por qué no se lo pagó? Si así es la escritura. No, pues me pidieron que firmara. ¿No? Bueno, entonces, y luego, supuestamente, el señor Burundanga le pagó al señor Miguel y el señor Miguel recibió como precio del inmueble la cantidad de 7 millones de pesos. ¿No? Esto lo acredito con el testimonio de escritura pública que obtiene el contrato de compraventa, la constancia, anexos 2, 3 y 6. ¿No? El 2, el 3 es la constancia de folio real, la constancia de existencia o inexistencia del mismo. Y el 6 es el contrato, ¿no? Bueno, luego, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Está Yo claro? no, pero perdón que ¿Qué me pasó? retrotraiga un poquito. A ver, Si fuera el caso que este bien inmueble pertenece a una sociedad conyugal, ¿podrían demandar tanto Juan Pérez como su esposa? sí, claro. Ah, ok. Sí, claro. Era Bueno, mi- ahí ¿O qué nos aconsejas en esos supuestos? yo demandarían los dos. Yo lo que aconsejo. Pero hay jurisprudencia y además aplicando, es que hay un punto fino. Sí. Si es una sociedad conyugal y hay capitulaciones matrimoniales, en las capitulaciones matrimoniales se establece el régimen de administración y representación relacionado con el inmueble, con los bienes. Muy pocos revisan las capitulaciones matrimoniales. Y luego dicen, no, nada más será representado y defendido por el esposo o por la esposa, o actuarán conjuntamente, ¿no? En las capitulaciones matrimoniales me ha pasado y lo he visto en las capitulaciones. Entonces aquí el problema es, bueno, vamos a suponer que en las capitulaciones digan que conjuntamente, porque acuérdense que las capitulaciones son acuerdos entre los cónyuges y pueden modificar y pueden arreglar y adecuar el régimen del inmueble, ¿no? Del uso, goce, disfrute y libre disposición del inmueble. Entonces, a veces dicen, no, bueno, que demanda el esposo. No, que demanda la esposa. No, que demanda los dos. ¿Y qué tal si demanda el esposo y las capitulaciones dicen que deben ser los dos? O si demanda la esposa y las capitulaciones dicen que debe ser el esposo. O si demanda
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, para los demandados, ojo para los demandados, el tema de la personalidad, el tema de la legitimación activa en la causa, porque tenemos que determinar quién debe demandar, ¿no? El código, yo lo recomiendo que demanden los dos. Ahora, si demanda uno, yo como demandado voy a pedir que llamen a la otra, porque después puede alegar que no fue oída y vencido, a pesar de que hay criterios jurisprudenciales que dicen que, y ahí también depende si la sociedad está inscrita o no está inscrita. La jurisprudencia ha dado varios cambios en si la sociedad conyugal está inscrita o no está inscrita. Lo último es que puede defenderlo cualquiera. Ahora, suponiendo que no quisiera una de las partes, pues vamos a ejercer la acción que establece el Código de Procedimientos en el 30 y tantos, que señala que cuando uno no quiere ejercer la acción que le corresponde y le beneficia a otro, que le corresponde a otro, le puede demandar. Búscalo, búsquenlo por ahí, que dice, nadie puede ser obligado a ejercer una acción, salvo en estos casos. Debe ser el 30 y tantos. 31, 30, por ahí. Que nadie puede ser obligado. Que diga, no, la esposa yo no quiero demandar, o el esposo yo no quiero demandar. Yo lo que recomiendo es que realicen lo que establece ese artículo y después demanden, para evitar que digan que no, que hay un litisconsorcio activo, voluntario o necesario, y que les repongan el procedimiento. Maestro, ¿sería el artículo 32? Establece el Que 32. establece, a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los casos siguientes. Fracción primera, derogada. Fracción segunda, cuando por haberse interpuesto tercería por cuantía mayor de la correspondiente a la competencia del juzgado del conocimiento, se hayan remitido los autos a otro tribunal y el tercero opositor no concurra a continuar la tercería. Y fracción tercera, cuando alguno tenga acción o excepción que depende del ejercicio de la acción de otro, a quien pueda exigir que la deduzca, oponga o continúe desde luego, y si excitado para ello se rehusare, lo podrá hacer aquel. ¿Ya vieron? Te notifico, te requiero, vía jurisdicción voluntaria o vía notarial, vamos a demandar. No quiero demandar, lo puedo hacer yo. Es que el problema en la actualidad es que la idea de los códigos, del código de Napoleón y de ahí los códigos, de donde nuestra tradición jurídica deriva, era la seguridad jurídica. Es decir, que en los códigos se especificara todo. Entonces, porque ustedes recuerdan que la Revolución Francesa le tenían desconfianza a los jueces, ¿no? Entonces, como le tenían desconfianza a los jueces, crearon estos códigos para que hubiera seguridad, para que ya no se pasaran de listos, ¿no? Entonces, sin embargo, ustedes como litigantes que saben que ha habido una constitucionalización del derecho civil, en el derecho más maleable y más interpretable es el derecho constitucional. Entonces, si de repente ustedes dicen, no, pues que puede demandar en representación en relación a la sociedad conyugal, el esposo o la esposa, y de una interpretación del derecho humano de audiencia, dice no, tienen que ser los dos, y hay un litisconsorcio activo
necesario o voluntario y tenías que haber llamado, tenía que haber intervenido, te van a sobreseer el juicio, ¿no? Y vas a perder el asunto y te van a condenar en costes. Ok. O, lo peor de todo, si yo soy el contrario, me espero, como el litisconsorcio es un presupuesto procesal, por eso es importante que distingan los presupuestos procesales de los elementos constitutivos de la acción. Como es un presupuesto procesal, lo puedo hacer valer en cualquier momento. Me espero, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años, pasan 5 años de mi prescripción y opongo la excepción de la falta de la actualización del litisconsorcio pasivo. No demandaron los dos que debían de haber demandado. No, es que la jurisprudencia dice que cualquiera de los dos. 1, no está inscrita tu sociedad conyugal. 2, no demandaron. 3, no está relacionado, no es acorde con las capitulaciones matrimoniales. Me espero, opongo el presupuesto procesal y si lo gano, se va a sobreseer el juicio y ya tengo 5 años ganados en la posesión. ¿No? ¿Para qué lo hago al principio? Me van a volver a demandar. Porque si se analiza y si se termina el juicio por un presupuesto procesal, no van a entrar al fondo. Y si no entra al fondo, hay cosa juzgada formal, pero no hay cosa juzgada material. Me pueden volver a demandar, ¿no? Entonces mejor me espero, ya sé que me van a demandar, pero no me van a demandar al mes o al año, me van a demandar después de 5 años. Y yo voy a tener ganado 5 años de posesión. ¿Sí? Vean cómo se puede jugar o cómo se puede, cómo es el ajedrez. Tomando en cuenta las fichas que tienen, los presupuestos procesales, los elementos constitutivos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Tenemos 15 minutos profe, más. Y en ese supuesto que ya me gané los 5 años, obviamente se puede, si se desea en algún momento, se puede mandar la prescripción, ¿no? Positiva, porque ya tengo la posesión, entonces parte de la estrategia, ¿no? Por eso Así es. gano, me ayuda ese tiempo, ¿no? Así es. Claro. ¿No? Maestro, pero en este caso, por ejemplo, que la burundanga tiene una escritura y Sí. suponiendo que pasara el tiempo y se termina por un supuesto procesal el juicio, ¿le convendría tramitar una prescripción si él ya es propietario? No llegó al fondo del asunto, no se declaró la nulidad de la escritura. Claro que le convendría porque por el plazo. A lo mejor cuando empezó el juicio no tenía los 5 años y si se declara nulidad, adiós. Y suponiendo que se declara la nulidad después de los 5 años y lo vuelven a demandar, no me importa que se declare nulidad, yo tengo 5 años. O pongo la excepción de prescripción adquisitiva, entonces ya tengo no solo un medio de adquisición de la propiedad que tenía al principio, que es la compraventa, sino ya tengo 2, la compraventa y en su caso la prescripción adquisitiva. Pero ¿no sería estar aceptando que su escritura era nula? ¿Mandé? No te escuché, ¿Pero perdón. no estaría aceptando que su escritura era nula? No, no necesariamente tienes que aceptar que tu escritura es nula. Tú la defiendes y pones para el caso de que su señoría considere que esta escritura y este contrato es nulo, opongo la excepción de todos modos soy propietario. Sigo siendo propietario porque adquiero por vía la prescripción. Obviamente, Ya entendí. obviamente si dices, sin hacer esa aclaración y opones la excepción de existencia de la propiedad o de transmisión o de adquisición de la propiedad y al mismo tiempo pones la prescripción adquisitiva, pues parece que son contradictorias, ¿no? O eres o no eres, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer, lo que se recomienda hacer es
pongo la excepción de que yo soy propietario, soy tercero adquiriente de buena fe, y para el caso inadmitido de que su señoría considere que es nula la escritura y el contrato de compraventa, o pongo la excepción de prescripción, ¿no? Sí, sí, ya entendí, maestro, de que es como excepción, no inicias un juicio aparte, sino como excepción para el caso de que te demanden, aprovechas que ya pasaron los 5 años. Como excepción, pero también puedes contrademandar, puedes reconvenir. Yo me Ok. esperaría. Yo me esperaría a la demanda, a la demanda nueva. Yo, a veces por urgencia se demanda, pero si no hay urgencia y tú estás en la posesión, a mí lo que pienso que más conviene al demandado es esperarse, porque no es lo mismo contestar una demanda con lo que ya viste que presentan, que presentar una demanda y esperar la contestación con todo lo que puedan exhibir, ¿no? Sí. Y acuérdense que en el primer juicio, tienen que oponer la excepción que establece, debe ser el 30 y tantos, que establece que si no hace valer, que en la demanda tiene que hacer valer todas las acciones relacionadas con la relación jurídica, y si no hace valer, se extinguen todas las que no hizo valer. Muy pocos hacen valer esa excepción, y esa excepción es importantísima para ganar asuntos. ¿La tienes por ahí, licenciada Griselda? Que señala que el demandado debe en su demanda hacer valer todos los hechos y ejercer todas las acciones y las prestaciones relacionadas con la demanda, con los hechos de la demanda, y que con el ejercicio de una se extinguen todas las demás. No me encuentro. Las acciones como nada, ninguna acción. ¿No es el 31? Dice, cuando haya varias acciones contra una misma ¿Qué persona artículo es? respecto 31. Es ese. Dice, cuando haya varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa, deben intentarse en una sola demanda. Por el ejercicio de una o más quedan extinguidas las otras. ¿Ya vieron? No pueden acumularse en la misma demanda las acciones contrarias. O contradictorios. ¿Ya vieron? O contradictorias. Y yo no he visto que hagan valer esa excepción. Es importantísima esa excepción, ¿no? Bueno. Maestro, Mande. buenas noches. Hola. Bueno, Oiga, mande. me surge una duda. Sí. Respecto de la sociedad conyugal que estaban comentando hace rato. Sí. Probablemente, no sé, usted me dirá si estoy equivocada, Sí. pero yo supondría Sí. que dejar a digamos, el actor es el esposo, ¿no? Y dejar a la esposa en la sociedad conyugal fuera del juicio, como una estrategia, como una carta bajo la manga, porque yo supondría que puedo utilizarla o utilizar esa estrategia a mi favor, en el sentido de que o puedo incluso irme al amparo como una tercera extraña al juicio si algo no me está favoreciendo dentro del juicio que está llevando mi esposo. No sé, usted, pero también comprendo el análisis que usted hace, pero no sé qué estrategia podría convenirme más. A ver. Sí te entiendo. Sí te entiendo.
que el problema de esta situación es que si se considera que hay un litisconsorcio y que deberían de haber demandado los dos, van a oponer la parte demandada la excepción de la existencia de un litisconsorcio activo, ¿no? Y al no haber demandado los dos, van a sobreseer el juicio y los van a condenar en costas. Ahora, suponiendo que antes de que pase eso, la esposa se ostente como tercera extraña, es un problema, porque recuerden que, y vean el curso que tenemos ahí, debe estar ahí en el canal ahí, ya no subió nada, pero ahí ese curso, me acuerdo que sí lo subí. La jurisprudencia, no así la ley de amparo, la jurisprudencia señala que cuando se trata de terceros extraños a juicio, depende del momento en que se den cuenta. Si se dieron cuenta antes de la sentencia, lo que procede, no procede el amparo indirecto, porque tienen la oportunidad de hacer valer los recursos ordinarios. Cuando se dan cuenta después de la sentencia, procede el amparo indirecto, porque mediante un incidente de nulidad no puedes anular la sentencia. Esa es la razón, ¿no? Y la jurisprudencia señala eso, los dos momentos cuando se dan cuenta de la existencia del juicio. A mí lo que me preocuparía es que, entonces, en tu estrategia, si presentara un amparo la esposa ostentándose como tercera extraña y lo hace antes de la sentencia, el amparo es improcedente. Y ya se va a hacer sabedora del juicio y se le puede ir el incidente de nulidad, porque si se le va el incidente de nulidad, yo entiendo que tú vas a decir, no, pero es que cómo va a presentar el incidente de nulidad si no es parte, si no fue designada, ¿no? Les debo confesar que ahí hay un problema que incluso se confunden en los tribunales. La jurisprudencia que habla de los momentos de conocimiento antes de la sentencia y después de la sentencia, que dice que antes de la sentencia procede el amparo, proceden los recursos ordinarios y después de la sentencia procede el amparo indirecto, se refiere a los terceros extraños por equiparación. No se refiere expresamente a los terceros extraños puros o estrictos, como es tu caso de la esposa que no la llamaron. Sin embargo, hay una confusión y en los tribunales aplican esa jurisprudencia para ambos terceros. Ahorita, bueno, yo me ha tocado cuestionar esa jurisprudencia, decir, esta es inaplicable para los terceros extraños, ¿no? Porque, pues, ¿cómo quieres que presente un incidente de nulidad de emplazamiento si ni siquiera está ordenado mi emplazamiento? Ni siquiera soy parte, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque les aplican esa jurisprudencia en los dos supuestos. Si tú logras demostrar que esa jurisprudencia no aplica a los terceros extraños porque no fue designada en la demanda, no firmó la demanda, me parece que en ese sentido sí procedería el amparo indirecto, como tercero extraño puro o estricto, ¿no? Lo veo difícil porque, y muy peligroso, porque esa jurisprudencia la aplican a los dos supuestos. Mal. Pero
Imagínate que presentes la demanda, te la admitan, el contrario presenta queja contra la admisión de la demanda y el colegiado te aplica esa jurisprudencia, te dice que es improcedente tu amparo, ya te diste conocedor y ya no presentaste el incidente de nulidad. Aunque en diversas legislaciones el incidente de nulidad se puede interponer, presentar en cualquier momento antes del dictado de la sentencia, siempre y cuando sea en la actuación siguiente. El problema que vas a tener es un problema técnico, que es el que les comenté en alguna ocasión en alguna de las clases. Si te declaran improcedente el amparo y te dicen que presentes el incidente de nulidad, cuando presentas tu incidente de nulidad, no sabes, o aunque lo sepas por fuera, ¿cómo vas a decir que lo sabes? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste del contenido de las constancias? ¿Cómo vas a hacer valer tu incidente? ¿Qué vas a poner en tu incidente? Porque no hay ampliación. A diferencia del amparo, en donde si hay ampliación de la demanda, presentas tu demanda, te remiten el informe, conoces el expediente y amplías la demanda. No pasa eso en el incidente. Entonces tienes varios problemas técnicos que te pudieras poner el pie al mismo, tú misma, ¿no? Pero sí entiendo el punto. Entiendo el punto es, y no solo que se pongan de acuerdo por estrategia, que el esposo se pone de acuerdo con el contrario para perder el juicio y no le avisa a la esposa, ¿no? No fui oída y vencida, ¿no? No fui oída y vencida en el procedimiento, ¿no? Ahora, si lo haces como estrategia, el riesgo que tienes es el siguiente. Si te reponen el procedimiento, lo que va a pasar es que toda tu estrategia, todas tus pruebas, todos tus recursos, etcétera, etcétera, pues van a reponer el procedimiento y ya se van a dar cuenta. Entonces, todo lo que hicieron mal, lo van a resarcir, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema de las reposiciones. Ahora, tendríamos que determinar también, chequen, hay jurisprudencia que distingue los efectos si se trata de un tercero extraño por equiparación y si se trata de un tercero extraño a juicio estricto o puro, ¿no? Yo, por seguridad, demandaría con los dos, ¿no? Aunque hay argumentos y hay criterios que sostienen que cualquiera de los dos puede defender. Es como tratándose de la copropiedad. En la copropiedad, cualquiera, ¿no?, de los copropietarios puede ejercer las acciones en defensa de la cosa común, sin llamar a los demás. Pero recuerden que eso es el Código Civil. Con la constitucionalización, yo como el otro copropietario, ¿yo por qué voy a resentir las omisiones del copropietario que se aventó a demandar? No, que nadie puede ser privado de sus derechos, posesiones, sin juicio previo, porque ese artículo permite, es el Código de Procedimientos Civiles, debe ser el 2, el 13, que permite a cualquiera ejercer las acciones de la cosa común. Entonces, ¿por qué a mí, que yo soy también copropietario, por qué voy a sufrir las consecuencias del actuar de un solo copropietario? ¿Por qué? Si yo no lo autoricé, ¿por qué me van a hacer efectiva, me van a surtir efectos en mi patrimonio y en mi persona una sentencia en donde yo intervine? A pesar de que somos copropietarios, ¿no? Entonces, se complica un poquito porque a pesar de que civilmente podría ser procedente, pues desde el punto de vista constitucional, ahora con todo esto que es la materia del curso, podría ser cuestionable, ¿no? ¿Está claro? Perfecto, me quedó todo muy claro. Gracias, maestro. Ok, luego, lo que sí, si fueras la demandada,
contestas y ves que le falta contestar a otros, tú en la contestación a la demanda puedes llamar a terceros. Pero dices, mejor me callo. Es diferente. Me callo, se le olvidó avanzo, y opongo la excepción procesal que deriva del presupuesto procesal. Lo puedes oponer vía incidental. Si no lo haces en la contestación a la demanda, lo puedes hacer vía incidental en cualquier momento. Hay jurisprudencia en términos del 88 del Código de Procedimientos Civiles y jurisprudencia que dice que los presupuestos procesales uno de los presupuestos procesales el litisconsorcio. En este caso sería pasivo, ¿no? Entonces, te esperas, después presentas un incidente de falta de un presupuesto procesal consistente en que no fue llamado tal persona. Y ¡rum! Para atrás, ¿no? Ok, Es diferente, sí. ¿no? Bueno, vamos a quedarnos aquí. Le damos el lunes. Y yo creo que si pueden el lunes más temprano, los que puedan, que nos sentemos a las 5 y para que terminemos, ¿no? Para que terminemos. Pero váyanse dando cuenta que teniendo el protocolo es muy sencillo irlo vaciando ya nada más en la demanda, ¿no? Hagan el ejercicio, traten de vaciarlo a su demanda. Porque esto solo es práctica, y después lo van a hacer en automático, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo claro? Entonces hagan el esfuerzo de hacer su proyecto de demanda. Lo terminamos el lunes. Bueno, pónganse de acuerdo. Si pueden a las 5, pues yo puedo a las 5. Si no, pues a las 7. Pero si pueden a las 5, pónganse de acuerdo y para poder terminar, ¿no? ¿No? Entonces pónganse de acuerdo. Me avisan. Si no a las 7, y si no, los que puedan a las 5 y los que puedan se integran a las 7, ¿no? Lo recomendable es que entren a las 5 para que puedan ver esta situación, podamos tener la demanda, podamos tener la contestación. Como ven, es muy sencillo. Teniendo el protocolo es muy sencillo, ¿no? Bueno, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. No tomen tanto o no tomen. Nosotros ya, bueno, yo ya me voy a dormir, ¿no? Entonces, nos vemos el lunes. Muchas gracias, excelente fin de semana. Gracias, maestro. Felicidades, maestro. Día del abogado. Gracias a todos. Feliz día del abogado. Gracias.